saludos de Elkin. ¿Se acuerdan de Elkin? Los viejos, los nuevos no se acuerdan de él. Elkin es mi hijo mayor, Said es mi hijo último y Sarai, mi hija, es la del medio. Y les doy un consejo a los del club hoy. Mi hija se bautizó a los 9 años y su esposo a los 11. Yo lo llevé al club por primera vez, a él, nos hicimos amigos, pero no sabía que se iba a casar con mi hija. Él es médico y ella es enfermera y se fueron para Chocó, trabajan en Chocó. Ella es consejera de la asociación de allá, del Club de Aventureros. Y él es el consejero del Club de Guías y de Conquistadores en toda el área de allá del Urabá. Trabajan en la obra misionera maravillosamente. La gloria sea para Dios. Mi hijo Saí está en Medellín, se fue de aquí, él era pastor acá en la asociación de aquí, se fue y se mudó, pero ahora trasladaron a Elkin para acá, él estaba en Medellín y está en la iglesia de Jerusalén, es el pastor de allá. Y yo me llamo Alfredo Salcedo, venía mucho antes aquí, hace muchos años no tenía el pelo blanco. Pero ha sido un recordar muy bonito. Este proyecto con el pastor Grau lo lanzamos. Oramos mucho para hacer este proyecto, para hacer la iglesia que tuviera el frente hacia la carrera, a la calle, esto es calle, ¿cierto? La avenida. Bien, hermanos, vamos a buscar en el libro de Efesios 2, 4 en adelante. En mi versión dice, pero Dios. Los que tienen otra versión no sé cómo dicen. Busquen la Biblia, abran los celulares, abran todo. ¿Cómo está, hijo? Bien. Bien, hermanos, aquí dice, pero Dios. Cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Amó está en pasado, ¿cierto? ¿Dios qué? Nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo Dios dio a su Hijo? ¿Cuando Eva y Adán pecaron? ¿Cuando el diablo y sus ángeles pecaron? No, ya Él lo había dado desde el principio. Desde la eternidad. Porque el plan de salvación salió junto con el plan de creación. Versículo 5 dice, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Entonces estábamos muertos en pasado. ¿Cuándo nos dio vida Jesús? Cuando estábamos como muertos. Oye, qué cosa misteriosa. Me dio vida estando muerto. Ya eso es un misterio. ¿Cómo es que me va a dar vida a mí estando muerto? Muerto pasado, estaba. Versículo 6. Y también junto con Cristo nos resucitó, pasado. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y ahora qué? Nos resucitó, ojo, nos resucitó en pasado. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo es que yo hoy ya soy resucitado y no sabía? Piénsenlo bien. ¿Cómo es que yo hoy soy resucitado y no sabía? Porque está en pasado.
está en pasado. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie y oramos y ya podemos irnos. Porque si entendieron el mensaje ya podemos irnos. Ponemos de pie para orar, por favor. Dios, muchas gracias por darnos la bendición de la salvación. La salvación es en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque lo diste como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aunque tú sabías que Adán y Eva iban a pecar, hiciste una provisión antes porque tú eres Dios y vivirías con nosotros en la condición que vivimos y estarías con nosotros y nos rescataría, nos reconciliaría y nos darías la victoria de la vida eterna. Con eso hoy estamos seguros, pero ayúdanos a desarrollar ahora una fe en las promesas y en la esperanza tuya. Perdónanos por no haber entendido esta parte. En Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Pero Dios, primero, cuya misericordia es abundante, en ese gran amor nos amó, pasado, nos amó. Dios nos amó, amén. Nos amó y nos dio una proyección de vida. Esa vida está escondida en Cristo Jesús. Cristo es la vida, amén. Tercero, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida con Cristo no es sin Cristo. Usted quiere ser salvo, acepte que tiene primero que ser crucificado con Cristo. Cristo no se crucificó solo. A Él lo crucificaron. Porque usted si quiere crucificarse, se monta en una cruz, con una mano se clava los pies, con otra mano se clava la otra mano y después ¿con qué se va a clavar la otra? Así que en el plan de salvación no es a la manera humana porque no podemos. Es a la manera de Dios porque Él sí puede. Él sí puede. Y Él todo lo puede. Y para Él no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Él puede hacer todo. Y lo hace a su manera. Y como Él quiere. Cuarto, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida resucitándonos. Amén. Por su gracia nos dio su perdón y nos salvó. Sexto, y juntos con Él, Cristo, su Hijo amado, somos salvos en su resurrección de los muertos y nos trajo a vida eterna. Él hizo eso. Nadie puede hacer eso. Alguien me preguntó una vez, a mí me dicen Pepe, explícame cómo es eso de que
Cristo resucitó de la muerte segunda. ¿Qué diría usted a esa pregunta? ¿Murió Jesús la muerte segunda? Cristo murió la muerte segunda porque es la paga. Y de esa es que Él quiere librar al mundo. Porque de esa no hay solución. Él es la solución de eso. Porque Él no quiere que el que muere la muerte segunda no tiene salvación. Pero los que aceptamos la muerte de Cristo, dice la Biblia, no tendrán que ver con la muerte segunda. Un solo amén aguado por allá, amén. Pero así es en promesa. Y las promesas son promesas. Séptimo, y asimismo nos resucitó y nos transformó para sentarnos al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Jesús llamó a los suyos y sabe quiénes son los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Dios nos llamó y Él sabe quiénes son los suyos. Aquí habemos muchos hermanos y hermanas y jóvenes y adultos, pero todos no van a permanecer fieles. Si todos los que hubieran pasado por esta iglesia hubieran sido fieles, aquí tuvieran que hacer como 4 cultos. ¿Usted sabe la gente que ha pasado por aquí? Si los que están aquí casi no los conozco. Y cuando yo venía aquí, todo era eso, me abrazaban, me llevaban a comer y eso. Pero ya tenía mucho tiempo que no venía por aquí. Dice que Dios, después que Jesús fue resucitado, fue llevado al cielo, después de 10 días que duró con los apóstoles. Y hay un cumplimiento profético para eso. Lo vamos a leer en 1 Timoteo 3:16. Vamos a decirle a los niños que hablen con los ojos y no con la boca. Primera de Timoteo 3, ¿qué dije? 16. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad, porque es grande. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue Dios manifestado en carne? Jesucristo, ¿cierto, hermano? Juan 1:14. Justificado en el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Porque en su naturaleza humana, para Él recibir lo que había dejado allá, porque Él dice que Él no se aferró a las cosas de ser Dios para Él venir aquí. Cuando Él va de aquí para allá, su naturaleza humana tenía que ser justificada por el Espíritu para recibir todas esas glorias que Él dejó. Porque Él es humano hoy también. Él es mi representante. Él es mi segundo Adán. Él es mi hermano mayor. Él es mi Salvador. Él es mi Cordero. Es mi hermano mayor. Mi Rey. ¿Es su Rey? Amén. Visto de los ángeles. Hebreos 1:6 dice: adórenle todos los ángeles, dijo el Padre. Visto de los ángeles. Predicado a las naciones, nuestra misión. Hoy hay que predicar todavía más,
Porque Apocalipsis 10:11 dice, y otra vez dice, vayan y hagan la labor de la misión. Y la misión del mensaje de los tres ángeles no debe ser nada más predicar estructurado el mensaje de los tres ángeles. Es que el mensaje de los tres ángeles es todo el evangelio eterno. Creído en el mundo. ¿Usted cree que Barranquilla todo va a creer así fácilmente en Jesucristo? Para que eso se dé, tenemos que fajarnos y llevar la misión. Amén. Amén. ¿Nos toca eso a nosotros? Para que Él sea creído en el mundo, nosotros tenemos que hacer la labor de la misión. Esa misión que se ha creído en este mundo. Hay mucha gente que no cree en Jesús. Y ahora dice, recibido ¿a dónde? ¿A dónde? En gloria. Y cuando dice aquí, que me llama mucho esta atención en pasado, y juntos con Él, en su Hijo Jesucristo, somos salvos en su resurrección de los muertos para vida eterna. Y asimismo nos resucitó y nos transformó para sentarnos con Él en el cielo. Ahí dice, recibido arriba en gloria. Para Jesús, los salvos, estamos con Cristo Jesús hasta en el cielo. Y el mensaje de los tres ángeles es del cielo hacia acá, por nosotros. Porque ya estamos allá. Eso no lo entiende uno. ¿Cómo lo entendemos? Dice, vi volar por medio del cielo otro ángel. Ajá, está por el cielo, está por encima. ¿Cómo vio la iglesia adventista la hermana Guay? ¿Por la tierra, por lo oscuro o por un camino hacia la Canaán celestial? Es por encima de este mundo que está el pueblo de Dios. Es guiado por la nube. Nosotros somos guiados por la nube de Dios. Y esa nube es nuestro Señor, amén. Dios ha realizado tres acciones importantes en nuestro favor gracias al Evangelio eterno. El Evangelio es poder de Dios y este Evangelio predicado por todo el mundo, Dios declara que juntos con Cristo Él nos ha dado vida eterna. Una. Dos, nos ha resucitado. Tres, nos sentó en los lugares celestiales. Si el mensaje adventista no lleva estos tres elementos esenciales en la realidad de lo que es Dios para con nosotros, el mensaje es enano. No tiene fuerza, no tiene poder para mover los muertos a la resurrección. Es que cuando usted predica, usted está predicando a los muertos. La prédica del Señor en este mundo es a los muertos. ¿Quiere que le confirme eso? Estudiémoslo. El libro de Romanos capítulo 5 dice así:
5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, que es Adán y Eva, porque un solo hombre, como dice aquí, sin Eva no hubiera habido nacimiento. Tengo que meterla a ella también en el lío, ¿no es así? Ok. Y por medio del pecado, en otras versiones dice pasó, aquí dice entró la muerte. Primero entró el pecado y después entró la ¿qué? La muerte. Y si entró el pecado por Adán y Eva y murieron y yo estoy nacido de ellos, ¿nací muerto o nací vivo? Entonces, si yo le predico a los muertos, tengo que predicar un mensaje específico de vida, de poder, para que eso puedan entenderlo. Eso no es fácil. Tiene que estar integrado con la gracia poderosa de Dios, porque humanamente no podemos hacer eso. Nadie humanamente hace eso. Ah, sí, yo me gané tantas almas. ¿Cuál gané? Nada. Yo me ponía a apostar con el hermano Alfredo Díaz. Y la última vez que llegamos es 42 y 42. Y yo digo, no apuesto más contigo. Ay, ¿por qué? Porque eso no está bien. Tú no trabajas. Yo estoy empleado y yo tengo que trabajar de noche para que no me ganes. Y yo digo, bueno, no apostemos más. Y viene el pastor Fabián Blanco y me dice, oye, vamos a apostar. Y yo, ¿apostar qué? ¿Cuántas almas ganas tú y cuántas gano yo? Y yo, mira, yo no quiero hacer más eso. Pero como eres mi alumno, te voy a aceptar el reto. Pero ese alumno sobrepasó al profesor. Bautizó 412 almas en un año y yo nada más llegué a 268. A él le dieron una beca para estudiar para pastor y es pastor, y a mí, ¿a dónde? Me pusieron a trabajar más por andar de bobo. Pero hermano, esta obra no es del hombre, esto es de Dios. Hermanos queridos, ¿cómo nacemos? ¿Y dónde está la solución? Miren lo que dice Juan 5, 24. Juan 5, 24, ¿qué dice? De cierto te digo, el que oye mi palabra, y cree en el que me envió el Padre y el Hijo, 3. Tiene entonces ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué más? Y no será condenado, sino que ha pasado ahora de regreso. Cuando usted oye este evangelio exacto como lo estamos predicando y la persona lo oye, se regresa de lo muerto. Por eso es que dice que estamos sentados, porque para Él ya no estamos muertos. Sino que vivimos en Cristo Jesús, como decía Pablo. Mas no vivo yo. ¿Cómo dice? Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquí dice que pasamos, dice aquí, sino que ha pasado usted de muerte, como nació, a vida eterna. No es una vida normal. Usted nace a vida eterna. Esto es un cuento. Esto es un cuento. No, esto no es un cuento, esto es un cuentodón.
Esto es de Dios. Y esto debe saberlo todo el mundo. Oye, pero hablamos de esto en un entierro. A mí me invitaron a un entierro de un amigo, de una amiga. Y dije, pero mira, aquí hay testigos de Jehová, aquí hay evangélicos, aquí hay cuadrangular, aquí, y tú que eres la única adventista. Y me dices a mí que venga a predicarle a toda esa gente porque la muerta no sabe nada. Pero ella me dijo, ellos están más muertos que mi mamá. Y yo dije, bueno, ahí sí te oigo la razón y predico este mensaje y esa gente feliz. Y ellos cantan duro. Y empezaron a cantar esos himnos con qué gozo. Y ellos llevaron un poco de cosas que iban a hacer y dijeron, no hagamos más nada, con esto tenemos. Hasta los testigos de Jehová me abrazaron. Y yo decía, bueno, ve, hay una labor que hacer, pero yo no me quiero meter en esos líos de estar predicándole a los deudos, a la gente. Me da temor. Pero es el poder de Dios que se tiene que manifestar. Esa gente entendió verdaderamente que los adventistas no estamos dando el mensaje como debe ser. El que nos toca dar a nosotros, que es golpear las mentes de la gente. Pero primero tenemos que aceptar nuestro mensaje. Amén. Yo creo que sí es cierto, hermano. Pasamos de muerte a vida, ¿para qué, hermanos? Para una esperanza. Pasamos de muerte a vida, ¿para qué? A ver, léanlo. 5:24, léanlo otra vez. 5:24, léanlo. De cierto te digo que el que oye mi palabra y que en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. La hora viene, ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Vivirán, pasado. Y el 28 dice, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros, ahora nosotros no estamos en el sepulcro, ahora él también va a hacer otra labor, oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, y también habrá resurrección de los que no quisieron aceptar el mensaje. Esos son rebeldes, no son pecadores nada más, porque rechazaron el mensaje, desoyeron la voz de Dios. ¿Me hago entender, hermano? El mensaje hay que darlo, unos lo aceptan, otros no lo aceptan, pero las dos cosas hay que hacerlas, porque pasa de pecador a rebelión. Él sigue siendo pecador, nació pecador, pero si no oye el mensaje, no tendrá una decisión de seguir en la rebelión con Satanás o de aceptar a Jesús como su Salvador. Amén. Esto está sabroso. Es que así es, hermano. Este mensaje hay que darlo. Nosotros hemos de gozarnos porque Dios nos ha dado este mensaje. Pero yo sé que muchos de aquí se van a ir sin entender pocas cosas. El reino de la muerte reinó hasta Moisés. Romanos capítulo 12, 5:12. Pero vamos a seguir leyendo en adelante el versículo 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Y aunque el pecado no se le toma en cuenta cuando no hay ley.
No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Cristo. Amén. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos mueren, la gracia y el don de salvación que es Cristo Jesús, por medio de un solo hombre que es Jesucristo, abundó para el bien de muchos el don de salvación. ¿Hasta cuándo reinó la muerte? A ver, respondan. ¿Hasta cuándo reinó la muerte? Hasta Moisés. Ay, ¿por qué es hasta Moisés si nosotros seguimos muertos? Ese no es el cuento. La muerte reinó hasta Moisés porque ningún ser humano desde Adán hasta Moisés, muerto físicamente, no había resucitado para vida eterna. Bien, ¿se dan cuenta que no dijeron ningún amén? Lo voy a repetir. ¿Por qué la muerte reinó hasta Moisés, desde Adán hasta Moisés? ¿Por qué reinó hasta Moisés? Porque Cristo resucitó a Moisés para vida eterna. Amén. ¿Y por qué Moisés resucitó para vida eterna y reinó la muerte hasta allí? Porque Moisés, escuchen bien, vivió el mensaje que nosotros estamos dando hoy. Y aunque había pecado, confesó sus pecados y el Señor se los perdonó. Pero en Moisés vemos un mensaje poderoso. ¿Quién enterró a Moisés? A ver, ¿quién enterró a Moisés? El ángel, Miguel, Jesús. Y antes de decirle, vamos a leer un versículo. Romanos 6:4. Porque por él bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en vida nueva en Cristo Jesús para siempre. Oigan, ¿quién enterró a Moisés? Otra vez el problema, que digan. ¿Quién enterró a Moisés? El ángel. Dios. En el monte Moria, en el monte Nebo, frente al Pisga. Lo dice Deuteronomio 34:7 en adelante. Vamos a leerlo. ¿Quién enterró a Moisés? Ahora la pregunta. Vamos a leer Deuteronomio 30, ¿qué dije? Eso. Miren, hermano, cómo dice aquí. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién escribió este capítulo si está hablando de Moisés ya muerto? No digan. No digan, no sabemos. No digan. Pudo ser Josué. Pudo ser Caleb.
que fueron los únicos que entraron vivos ya grandes, ¿cierto? Adultos. Bien, sigamos. Moisés, ¿cómo dice? Vamos a leer 4. Allí el Señor le dijo: esta es la tierra que juré por la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla. Pero el versículo dice: cuando Moisés murió, no, vamos a leer el 6. Y allí mismo lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, frente al Baal Peor. Y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Cuando Moisés murió, escuchen, tenía ¿cuántos años? 120 años, pero sus ojos nunca se le nublaron, ni perdió su vigor. Y los hijos de Israel lo lloraron en los campos de Moab durante 30 días, digamos, lo lloraron un mes. 30 días eran todos los días del mes antes. Bien, escuchen. ¿Quién enterró a Moisés? A ver, ¿quién enterró a Moisés? Ven acá, papá, ven acá. Ven. ¿Quién te enterró a ti? ¿Ve que da risa? ¿Ve que da risa? ¿Quién te enterró a ti? Dios, Amén. cuando me bauticé. Ajá. ¿Y tú te quedaste enterrado ahí? No. ¿Tú resucitaste? Sí. ¿Están entendiendo el mensaje? Gracias. Si Dios no te entierra, no te trae vida eterna. ¿Están cogiéndole el hilo a esto? Si yo no soy enterrado, no tengo vida eterna. ¿Y quién debe enterrarme? Dios. ¿Por qué Moisés está resucitado? Porque él confesó su pecado y Dios lo resucitó. Amén. Y hasta ahí reinó la muerte. ¡Ay! Tremendo. Le quitó a Jesús el reinado a la muerte. Si estábamos perdidos. Pero Jesús es nuestro Salvador. Ese es el evangelio que hay que dar, hermano. Pero esa es mi salvación. Yo no puedo predicar algo que no viva. Yo tengo que gozarme en lo que estoy haciendo. Porque Dios es gozo. Amén. Bien, hermanos. Cristo, con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, vino a traer vida eterna. Vino a traer promesas. Y todos somos salvos en las promesas, porque las promesas de Dios son promesas. Nos amó Dios. Nos dio Dios la creación. Nos dio Dios la existencia. Nos dio Dios el evangelio poderoso para salvarnos, para bautizarnos y enterrarnos y salir a una vida nueva. Y ya no reina más la muerte en mí, ni tiene potestad en mí. Es decir, Jesús dijo: yo la vencí, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Apocalipsis 1:18. No llores, Juan, no llores, no temas. Ese es el mensaje de nosotros. No temamos a la muerte.
Digamos, el pueblo de Israel salió de Egipto muerto. ¿Cómo salieron de Egipto? Muertos. Dios quería ahora que pasaran a vida eterna, ¿cierto? Digan que sí. Sí, amén. Porque yo estaba predicando esto un día y un hermano dijo, yo no voy a decir que sí. Y yo, bueno, tú también te vas a perder. ¿Cómo? Se disparó el hombre. Bien, entonces Dios pasó por el mar. ¿A quién pasó por el mar? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 10 del 1 en adelante. Es que Dios es el que hace los entierros. Acuérdense que estamos hablando de eso. Primera de Corintios 10 dice, el 2 dice, todos ellos se unieron con Moisés y fueron bautizados en la nube y en el mar. El versículo 3. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Y dice el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual es Cristo Jesús. Si usted no come y bebe de Cristo, de la roca, no hay vida eterna. Bien, ¿sepultó Dios al pueblo de Israel en el Mar Rojo? ¿Lo sepultó, sí o no? ¿Y cómo salieron? Digan, vivos. Pero sepultó a unos impíos. Y ellos no se habían arrepentido, ellos estaban en rebelión y ellos sí murieron. Y murieron para morir la muerte segunda. Pero el pueblo de Israel salió como. ¿Se acuerdan que ellos salieron y entraron al pueblo de Canaán? ¿O al desierto? Al desierto. Nacieron muchos hijos, se criaron muchos hijos allí. ¿Sí o no? En el desierto. Para ellos entrar a Canaán, Dios tenía que pasarlos por un entierro. Si ustedes me dejan aquí y no se van, yo estoy aquí hasta las 7 de la noche. Si yo he ido a predicar temas así, la gente no me deja ahí. No sé si ustedes tienen hambre, yo también tengo hambre ya. Y ahora cuando regresan, le dijo Josué, mira, hay que pasarlos por el Jordán. ¿Y los pasó por el Jordán, sí o no? ¿Y ese no era un bautismo? Sí. ¿Quién lo estaba haciendo? Dios. Dígame una cosa ahora. La tribu de Dan, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés, ¿dónde se quedaron? En un lado fuera del Jordán, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ellos mandaron ahora un grupo de soldados y ellos sí pasaron. Pero díganme si yo me puedo bautizar por otro. No, la idolatría más horrible que hubo en el pueblo de Israel vino de esas tribus que no se bautizaron. Hay que morir para salvarnos. Hermano, ustedes saben cuándo se acaban los chismes en la iglesia. Cuando usted crea que murió. Porque los muertos nada saben. Hay que esto y tal. No quiero eso. Los muertos no saben nada. Y se acaban los chismes.
Porque usted ya no vive la vida vieja. Usted vive ahora de en adelante la vida nueva donde no reina la muerte. Y usted vive en paz. La iglesia vive en paz. Y la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Dice que los salvos no tendrán condenación. Y concluimos, hermanos, para la gloria de Dios, que si recibimos el reino de Dios, nos ha prometido que seremos salvos en promesa y en esperanza. Romanos 8:24 lo dice. Sus hijos, nosotros, si entramos en el reino de Dios y Él es nuestro rey, entonces seremos con Él reyes, reinas y sacerdotes. Lo dice Apocalipsis de 1:4 al 6. Léanselo. Romanos tiene la promesa maravillosa de que nosotros somos salvos en esperanza. Hoy usted y yo tenemos que vivir una vida en pos de encontrarnos con Cristo en su segunda venida. Cuando fui a enterrar a mi padre, yo dije, Señor, voy a enterrar a mi padre, pero tú lo enterraste ya. Él fue tu hijo, fue tu siervo. Así que yo, de hoy en adelante, no puedo vivir si esa esperanza no aviva en mi corazón el encuentro con mi papá y mi mamá. Porque para acabar de fregar se murieron juntos. Se llevaron 12 días el uno con el otro. Pero tengo la esperanza. Tengo la esperanza de que mi vida, no importa que sea lo que sea, no me importa, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Jesús hizo por mí. A mí no me importa que me digan lo que me digan, que me voy a perder, no me interesa eso, lo que diga el diablo. A mí me interesa es lo que Dios dice y hace y hizo por mí. Amén. ¿Por qué me voy a ir? Porque alguien me insulta en la iglesia. O porque yo no sé una monedita de oro para otro. No, yo no me voy a ir de la iglesia. No me voy a ir. Cantemos el himno 143 y medítenlo. Yo quiero decirles, hermanos, que si alguno no ha resucitado, es porque no ha empezado a decirle a Dios que lo entierre. ¿Tiene lógica esto? ¿O tiene fe? No, lógica no tiene, tiene fe. Esto no es de lógica, esto es de fe. Pero para entenderlo, usan la lógica, pero ¿de qué sirve eso? No sirve un mero conocimiento. ¿Cantamos? ¿Y las chicas que cantan? ¿O el chico? Yo canto también.